Bitcoin sumergido en un rango intradiario que podría percibirse como peligroso debido a una hipotética ruptura bajista. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y del movimiento comentado, de lo que significa para la acción del precio que se esté formando un rango con estas características, y analizaré también la última hora del SP500, del oro y del eurodólar. Bueno, ante la falta de noticias de última hora para el día de hoy, voy a repasar las noticias importantes que veremos durante esta semana, para así poder estar mejor preparados ante lo que se nos avecina estos próximos 5 días. Hoy la jornada va a estar marcada por la comparecencia de Philip Lane, quien es un miembro del comité ejecutivo del BCE, justamente a la vez que salen las ventas minoristas en la zona euro, que como podéis comprobar son correspondientes al mes de enero. Más allá de esto, también podríamos destacar la comparecencia de Wald, quien es un miembro del Banco de Alemania. Como podéis comprobar, el día de hoy es bastante tranquilo, pero no os creáis que esta va a ser la dinámica habitual de la semana, ya que mañana mismo, además de múltiples noticias en la sesión de Sydney y de Tokio, vamos a tener una comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Fed, donde estaremos todos pendientes por si hay alguna novedad en la política monetaria en el corto o medio plazo, ya que parece evidente que de momento, al menos en el largo plazo, no va a haber ningún tipo de cambio. Pasando ya directamente al miércoles, la cosa ya va cogiendo fuerza, ya que a media sesión de Londres tendremos comparecencias de miembros del BCE, la presidenta Christine Lagarde entre ellas, y PIBs en la misma zona euro. Destacar también datos como el cambio del empleo no agrícola en Estados Unidos, tipos de interés en Canadá y nuevamente comparecencia de Jerome Powell para Estados Unidos también. El jueves destaca por las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos y el viernes por el carrusel de datos en Inglaterra. Varias comparecencias también importantes en Europa, la de Christine Lagarde nuevamente entre ellas, como podéis comprobar. Christine Lagarde y Jerome Powell intervienen 2 veces durante esta semana, y también datos importantísimos referentes al mercado laboral, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Como veis, hoy lunes es el día más tranquilo con diferencia, así que ya iremos analizando con detalle todos y cada uno de los datos que he ido comentando, tanto el día de la salida como también el día posterior y la reacción del mercado. Hoy únicamente quería que tuvierais una visión global de lo que nos espera esta semana. Así que nada, antes de analizar Bitcoin, antes de analizar el SP500, antes de analizar el oro y el eurodólar, comentaros un par de temas relacionados con trading, que el primero de ellos es esta posición que estoy cerca de ejecutar, futuros del platino. Ya hablamos de esta oportunidad en el platino. En general, en las materias primas, en términos generales, hay muchas oportunidades. Platino es una de ellas, como podéis comprobar. Falsa ruptura al intentar dar una continuación alcista, rechazo de niveles súper importantes de resistencia, nivel de 1078, 1080 aproximadamente, envolvente bajista en gráfico mensual, con lo cual podemos esperar que los próximos 2 o 3 meses sean de continuación bajista. El primer mes ya lo ha sido, vamos a por el segundo. En este caso, veis claramente como en gráfico semanal esa envolvente y continuación bajista que hemos visto en gráfico mensual se interpreta como una ruptura del mínimo anterior, esta zona de los 987, de la media móvil de 50 semanal, zona de soporte dinámico y resistencia también importantísimos, y lo único que estamos haciendo es un pullback bastante claro. Entonces, en gráfico diario, ya para finalizar, vemos que ese mínimo decreciente en gráfico semanal se interpreta como una ruptura de esta zona de aquí, como hemos comentado, y el precio ha ido a hacer un pullback hasta los mismos niveles, correspondiente también a media móvil de 50 semanal, de 50 diaria, de 20 diaria, de 200 diaria, Fibonacci, resistencia, soportes, en fin, una zona muy interesante para buscar una continuación bajista de este movimiento para el próximo mes, es decir, este mes de marzo y el siguiente mes, ¿ok? El mes de abril. Entonces, esto comentaros como idea, o la idea que para mí es más interesante, es más, está cerca de sonarme ya la alerta en este gráfico horario. Esperaré claramente rupturas horarias. Ya veis que se están empezando a hacer máximos decrecientes en gráfico horario, con lo cual se está empezando a alterar esa tendencia alcista que veíamos. Esperaré a claras rupturas. Únicamente me he puesto una alerta de aviso de cuidado porque estamos relativamente cerca. Y cuando se formen claras rupturas, entraré. Algo que os quería enseñar es justamente la ejecución que hice el viernes pasado, a mitad de jornada, en el SP500. Ahora hablaremos del SP500, de la última hora del SP500 y de qué podemos esperar. Pero bueno, ya os comenté que si se formaba una clara ruptura de esta media móvil de 50 horaria, iba a entrar. Evidentemente, como podéis ver, la entrada igual es más arriba de lo que me hubiera gustado, pero claro, esta etapa de aquí, la entrada no es clara, no se forma
forma una ruptura evidente y pues luego tienes que dejar que confirme esa ruptura. Y en este caso, pues bueno, yo prefería entrar un poquito más arriba, pues bueno, sacrificando un poco de precio, pero asegurando la entrada, que como veis ha continuado de manera bastante clara. Ahora veremos qué es lo que puede pasar y si pueden haber mejores momentos de entrada. Para quien no hayáis entrado, ya me habéis comentado muchos que sí, pero bueno, para quien no, ahora veremos si hay mejores momentos de entrada. Y bueno, pues ahora es simplemente esperar, porque no es un trade en el que yo quiera salirme en el máximo anterior. Evidentemente, si empiezo a haber debilidad en el máximo anterior, saldré, porque podrá significar un claro doble techo o algo peor, entrar en una especie de movimiento en rango en términos semanales sin demasiada dirección, algo de este estilo, algo así. Y es algo que no me interesa, ¿no? Entonces, es algo en el que es un trade en el que yo intento participar la máxima parte del tiempo posible, intentando, pues bueno, si es posible, cazar el típico movimiento así. Sé que es muy complicado porque la situación económica tampoco es muy esperanzadora, pero bueno, técnicamente hablando, si se van alineando los astros, por así decirlo, no tenemos nada que hacer, ¿no? Así que nada, comentaros sobre esas dos entradas, una cercana, una ya ejecutada. Vamos a empezar ya por la última hora de Bitcoin. Realmente no tenemos ninguna novedad respecto a lo comentado en los días atrás. Lo único que sí que quiero hacer es dos pequeños apuntes. Estamos viendo mucha volatilidad en este gráfico horario, por ejemplo. Creo que la mejor manera de interpretar este movimiento es el gráfico horario. Pues bien, estamos viendo mucha volatilidad y poca dirección. Ya os dije que no solo teníamos que romper la resistencia o incluso cerrar resistencia o soporte, sino que había también que confirmar dicho movimiento. Y como podéis comprobar, se han estado formando múltiples falsas rupturas, tanto de resistencia como soporte, durante estos últimos 3-4 días. Aquí no tenemos ni cierre, pero aquí sí que tuvimos cierre y el precio para abajo, no tuvimos confirmación. Aquí tuvimos cierre y el precio para arriba, no tuvimos confirmación. Aquí tuvimos cierre y el precio para arriba, no tuvimos confirmación. Y aquí hemos tenido dos cierres y el precio para abajo porque tampoco hemos tenido confirmación. Entonces, como digo, mucha volatilidad. El movimiento, pues bueno, va de abajo arriba y de arriba abajo constantemente. Un rango muy estrecho, de hecho, podemos medir en puntos cuánto hay desde la parte de soporte hasta la parte de resistencia. Como podéis comprobar, 125 puntos, muy poquito. El soporte sería los 22.311 y la resistencia los 22.438, básicamente estipulado a través del perfil de volumen con rango fijo, que es este indicador que tenéis aquí. Además, puntualizar que todo esto es realmente positivo, entendido como positivo, como falta de fuerza bajista, ya que al final venimos de romper una zona de soporte, que la veréis mejor así, realmente importante. Es un nivel, pues bueno, muy determinante, tanto en el corto como en el medio plazo, y el precio no ha sido capaz de continuar. Y no es que esté habiendo lucha, es decir, hay volatilidad, pero no hay lucha de alcistas y bajistas, sino que directamente el volumen es inexistente. Podéis comprobarlo, que el volumen, en el momento en el que el precio empieza a acumular en este punto de aquí, el volumen casi que desaparece. Está muy bien decir que ha pasado un fin de semana de por medio y tal, pero punto número 1, el viernes ya no había demasiado volumen. Y punto número 2, sí que es cierto que en términos generales, en los fines de semana hay menos volatilidad porque hay menos participantes en el mercado, pero hemos tenido muchos fines de semana, sobre todo en este movimiento alcista, donde hemos tenido mucho volumen, mucha subida y mucha caída. Así que tampoco es una excusa y tampoco es un argumento 100% válido como para decir, vale, es normal que no haya movimiento. Fijaros, como digo, que hemos roto esta zona de soporte, los 22.600, es un nivel súper importante, y el precio lo rompe y se queda plano. Y os voy a poner dos ejemplos muy rápidos. El primero es este de aquí, cuando tuvimos las caídas por FTX. ¿Qué es lo que pasó? Tuvimos 2 días malos. 2 días malos, el martes 8 de noviembre y el miércoles 9 de noviembre. ¿El precio qué hizo? Rompió un nivel de soporte súper importante, que no solo era nivel de soporte, sino que también era el mínimo anterior. Porque tú puedes romper un soporte y ya está, y bueno, pues tienes otro, o tienes una resistencia, o tienes lo que sea, no tengo ni idea. Pero en este caso rompíamos el soporte, y no solo era un soporte súper determinante durante los últimos meses, sino que era el mínimo anterior de todo este mercado bajista. Por debajo no teníamos ni medias móviles, ni otros soportes, ni tonterías, por lo cual el precio iba a caída libre. ¿Y qué es lo que hizo? Caer 2 días, plano y vuelta. Del mismo modo que aquí destacamos esta debilidad, aparte se formó un doble suelo, etcétera, etcétera, ya estuvimos hablando de ello, y pues el precio ahora está débil nuevamente. Y aquí lo mismo, hace no demasiados días nos venimos a este máximo anterior, y ¿qué es lo que comentamos aquí?
el precio ya ha hecho un pullback y está arrancando con fuerza, con lo cual si el movimiento alcista es sólido, no tendríamos que haber esto. Esto no tendría que ser nada necesario, no es compatible tampoco. Y en el caso de verlo, que es lo que se está formando, es debilidad. Pues bueno, del mismo modo que lo comentamos en un movimiento alcista aquí, lo comentamos en un movimiento bajista aquí. ¿Qué es lo que cambia? Cambia únicamente la temporalidad y un poco el desarrollo, pero todo lo demás es lo mismo. Entonces, si tú esto lo veías como debilidad, esto lo ves como debilidad. Lo único que esto es en un movimiento bajista y esto es en un movimiento alcista, ya está, no hay más. Y luego, pues bueno, pues que esta ruptura es diaria y esta es de 4 horas, pues queda igual, el mercado es fractal, todo se repite. Lo mismo que ves, el mismo patrón que ves en gráfico de un mes, lo ves en gráfico de un día, es literalmente lo mismo. Así que hay que ser consecuente con los análisis. Entonces, sería raro, por mi parte, que pues aquí hablara de debilidad bajista, aquí hablara de debilidad alcista y aquí no hablara de debilidad bajista. Luego, como sabéis, pasará lo que tenga que pasar, pero tú, si interpretas del mismo modo todos los patrones que ves en el gráfico, a largo plazo saldrás ganador, porque siempre estás actuando del mismo modo, no estás actuando de forma sesgada, ¿vale? Entonces, cambiando ya al SP500, ya os he enseñado que se ha formado la entrada que llevábamos tiempo comentando y justamente desde los niveles de soporte que nos interesaban. Como veis, pues bueno, la paciencia al final es clave en los mercados. Dicho esto, no es la envolvente semanal perfecta. Fijaos, esto es una alerta del platino, ya os iré actualizando en este sentido. El price action semanal no es el perfecto como para arrancar con fuerza, ¿vale? Porque no estamos formando una envolvente clara en zonas de soporte en gráfico semanal, que es lo que sería ideal. Fijaros que normalmente cuando el precio gira con fuerza, ya sea de arriba para abajo, de abajo para arriba, de abajo para arriba, de abajo para arriba, de arriba para abajo, lo normal es que se forme a través de arriba para abajo envolventes fuertes. Sí que es cierto que, por ejemplo, aquí no la tuvimos, pero en todos y cada uno de los anteriores puntos sí que la hemos tenido, ¿vale? Aquí no es que tengamos una vela que sea muy justa, como por ejemplo fue este caso de aquí, pero sí que es cierto que no tenemos una clara envolvente, como sí que fue en todos los casos anteriores. Pero eso es verdad, si utilizamos el multi-time frame analysis, que es bajar un poquito de temporalidad, lo que podemos ver es una morning star. Esto es una vela, una candlestick que implica, pues bueno, movimiento alcista, ¿vale? Es un patrón de velas que Morningstar es por su traducción del inglés, y del inglés viene del asiático, del chino, creo. Pues bueno, el tema es que evidentemente es un patrón de velas muy alcista, donde tienes un movimiento bajista, frenas y de vuelta formas un movimiento alcista que como mínimo iguala al movimiento bajista anterior. Pues bueno, esta medio envolvente semanal que estamos viendo, sí que es cierto que traducida o bajando de temporalidad en gráfico diario, vemos claramente que se forma una desaceleración y un arranque alcista increíblemente fuerte, que se come, pues bueno, literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas y media de todo el movimiento bajista anterior. Literalmente forma esto. Fijaros que además, en términos un poquito más intradiarios, en 4 horas, en 1 hora, pues bueno, vemos como el precio ha dejado de hacer máximos y mínimos decrecientes para formar máximos y mínimos crecientes. Pues bueno, es literalmente un cambio de tendencia en 4 horas que se ha desarrollado también en gráfico diario, que puede desarrollarse y contagiarse también en gráfico semanal. Ya veremos. En este tipo de situaciones, realmente nunca descarto que se pueda formar un doble suelo, doble techo, en este caso un doble suelo, pero realmente esto sería algo mucho más potente para la continuación alcista, ya que se formaría un patrón de reversión dentro del propio price action, que ya es de reversión. Quiero decir, la tendencia se forma a través de impulsos y correcciones. Si son alcistas, pues tendencia alcista, y si son bajistas, tendencia bajista. Pues bien, en este movimiento de giro, tú puedes ver que el precio, pues bueno, pasa de subir a caer en forma de pullback y a subir, o tú puedes ver que pasa de subir a caer en forma de pullback, a formar un doble suelo y a subir. Esto es un patrón mucho más alcista, porque esto, además del price action alcista que estamos viendo patrones que son de reversión, patrones que son alcistas. Entonces, en este tipo de situaciones, y lo podéis comprobar también por vosotros mismos, es muy habitual poder ver algún tipo de patrón, algún tipo de doble suelo, doble techo, y pues bueno, si lo comprobáis en los momentos de giro,
Fijaros, doble suelo para arriba, doble suelo para arriba, doble suelo para arriba, hombro, cabeza, hombro para abajo. Pues bueno, es muy habitual ver estos patrones, pero como digo, sería mucho mejor porque os permitiría entrar en la misma zona en la que he entrado yo, pero además a través de un doble suelo, lo cual es un patrón mucho más alcista, ¿vale? Así que nada, para quien no haya entrado, muchos me habéis comentado que habéis entrado, yo... Bueno, quiero puntualizar que nunca doy consejos de inversión ni de trading, que es únicamente exponer mi diario, mi día a día y ya está, no es más que eso, ¿vale? Entonces, en cuanto al oro, fijaros que ya está arrancando con fuerza. Yo personalmente ya os dije que pese a la increíble oportunidad para los próximos meses que estamos viendo en el oro, que no iba a entrar hasta punto número 1, ver un patrón de reversión, por ejemplo, el doble suelo que hemos comentado ahora mismo en gráfico diario para el S&P 500, o punto número 2, si se desarrolla justo el movimiento que estamos viendo ahora, desarrollo alcista, entrar en el momento en el que esto se extienda lo más posible y entrar en un hipotético pullback. Fijaros, en términos semanales, la diferencia entre el cierre semanal del oro, clara envolvente alcista, y el cierre semanal del S&P 500 que venimos de comentar. No es que sea una mala vela, pero no es una clara envolvente alcista, ¿vale? Son diferencias que tenemos que tener en cuenta. Podemos esperar que realmente las próximas semanas, entendiendo esto, sigan siendo alcistas. En este momento veremos si luego, en el momento en el que el precio caiga, lo hace, pues bueno, para formar un doble suelo, o lo hace para hacer un mínimo creciente y nosotros entramos en ese punto. ¿Por qué digo que las próximas semanas pueden ser alcistas? Pues bueno, pues porque estamos haciendo una envolvente alcista en zona de soporte. Igual que en la oportunidad del platino, os he comentado que en términos mensuales lo que estamos haciendo era una envolvente bajista en zona de resistencia y que los próximos 2 o 3 meses podían ser bajistas, pues en el caso del oro estamos formando o hemos formado ya una envolvente alcista en zona de soporte, por lo cual las próximas 2 o 3 semanas pueden ser alcistas, ¿ok? Y como os digo, en ese impasse de formar un movimiento de caída, veremos si esa caída, que puede ser desde aquí o, como digo, puede ser sin problema después de 2 o 3 semanas más alcistas, es para un doble suelo o es para un mínimo creciente. Entonces, ya por último, a por el euro dólar, finalizando con el euro dólar. A ver, el posible trade que comentamos la semana pasada no terminó de darse la entrada, porque el precio pues simplemente cayó. No se formó en ningún momento un movimiento de ruptura alcista. Y a raíz de no formar esa continuación alcista, ha entrado en esta especie de volatilidad intradiaria, donde pues bueno, hace un movimiento impulsivo, cae, se levanta, luego el pullback es demasiado largo, ahora se intenta levantar, te falta fuerza, en fin. Falta de claridad en ese movimiento, ¿no? El cierre semanal no es que sea, perdonad, del todo negativo, pero tampoco es que sea del todo bueno, porque está formando como una especie de desaceleración, una especie de medio high test, tiene como mucha sombra, en mi opinión, para mi gusto, en el sentido de poder esperar una continuación alcista. Y pues bueno, no es ni tan positiva como la del oro que hemos visto, ni es buena como la del S&P 500, sería un poquito peor que la del S&P 500, ¿vale? No es que sea del todo negativo, como digo, pero no es bueno, está formando una especie de desaceleración y pues bueno, lo que podemos esperar es que se haya formado ese contacto con la media móvil de 20 diaria. Tiene un problema real con esta media móvil. En gráfico de 4 horas lo veréis mejor. Es esta línea de color azul y la hemos rechazado varias veces. Toque. Cada vez que la hemos tocado, literalmente se ha hecho un patrón de reversión bajista. Así que tiene un problema importante. Personalmente no creo que el euro dólar vaya a marcar ningún tipo de movimiento. Por ejemplo, el S&P 500, por ejemplo, el oro, hemos visto que tiene una dirección. Y pese a que mañana, pasado y el otro hay noticias muy importantes, ya tienen una dirección concreta. En el caso del euro dólar, como no hay una dirección claramente estipulada, creo que no vamos a hacer demasiado hasta mañana, que vamos a empezar a ver noticias importantes y comparecencias, ¿vale? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.